segundo segmento de entrevista, dándole la bienvenida a Lorena Freites, ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, a quien saludamos y le agradecemos su presencia acá en Primera Página. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ministra, muchos temas que comentar con usted, por supuesto, el balance de lo que ha sido esta implementación de la agricultura urbana, pero quiero conocer su opinión sobre lo dicho por el presidente Nicolás Maduro sobre esta extensión del decreto de emergencia económica y cuál es el balance que se puede hacer hasta este momento desde sectores de oposición, y algunos expertos economistas aseguran que la crisis, lejos de solucionarse, se ha agudizado. ¿Cuál es la posición de la ministra Freites? No, bueno, por supuesto, apoyar la extensión del decreto, entendiendo que lo que nosotros vivimos como venezolanos, que bueno, que es digamos, una complejidad, una dificultad que vivimos en la economía, sobre todo para todos los venezolanos, amerita medidas extraordinarias. Digamos, los decretos de extensión, tal como están estipulados en los estados de excepción, tal como están estipulados en la Constitución, se refieren a situaciones en las que las instituciones públicas en sus modalidades de funcionamiento ordinario no pueden responder a las situaciones que afectan a la mayoría de la población. En ese sentido, bueno, se ha planteado la emergencia económica como una situación extraordinaria a la que los venezolanos y las venezolanas nos vemos expuestos, y por tanto el gobierno debe asumir la responsabilidad de solucionar el problema y articular mecanismos para eso. El decreto de emergencia y su extensión es una estrategia que el gobierno nacional ha implementado para dar respuesta. Eso se ha articulado alrededor de varias medidas. El presidente lo anunciaba ese día que planteaba la extensión del decreto. La revolución fiscal, algunos mecanismos para tener fondos extraordinarios para seguir consolidando las garantías sociales que han sido, digamos, la característica de este gobierno, también para motorizar o para agilizar la agenda económica bolivariana, que es la estrategia para la recuperación del aparato productivo del país, y en vista de que aún hace falta más tiempo para consolidar lo que en el primer trimestre del año fue la articulación de esta agenda, la activación de los motores, bueno, se entiende que se tiene que extender el periodo del decreto, ¿no? Ministra, uno de los argumentos por parte del gobierno nacional es que en nuestro país se está llevando a cabo una guerra económica interna y también una guerra económica externa. El día de hoy, el diario El Carabobeño titula unas declaraciones que diera quien fuera o es miembro aún todavía del gobierno nacional, el general retirado Cliver Alcalá Cordones. Él asegura que la guerra económica la está dando el propio gobierno. Entre otras cosas, hablaba del control de cambio, pero también que mecanismos como Cadivi en su momento, esta institución, fomentaba la corrupción. Este tipo de medidas o este tipo de declaraciones, en este caso, no confirma lo que se dice de algunos sectores, que efectivamente la guerra económica o el sabotaje es por parte del propio gobierno, porque muchísimas instituciones públicas han sido, algunas empresas han sido expropiadas, hay más de 4 millones de hectáreas improductivas en nuestro país. ¿Cuál es la explicación? Bueno, en el país, bueno, voy a empezar primero diciendo respecto a lo de Cadivi o respecto a las medidas que se han tomado para proteger, digamos, la economía y la capacidad de acceso de la mayoría de la población al consumo. Si bien es cierto, el dólar protegido puede generar distorsiones, no, la manera como se plantea, digamos, no podemos echarle la culpa al gobierno de la corrupción de algunas empresas a las que accedieron a dólares preferenciales y utilizaron ese dinero para bueno, hacer compras fantasmas en el exterior y sacar excedentes de esos dólares, ¿no?, que estuvieron protegidos o subsidiados por el gobierno. Digamos, las empresas, por ejemplo, la más grande empresa de producción de alimentos en este país, que ha recibido miles de millones de dólares, cada vez que existen conflictos de orden político en el país o tensiones de orden político, está comprobado que bajan sus niveles de productividad. Hoy empresas polares no solamente bajan sus niveles de productividad, sino que ha paralizado sus empresas. Claro que lo ha supervisado, y por eso es que el presidente hoy dice que planta que esté detenida o parada van a ser plantas activadas por el gobierno nacional. Es decir, ya nosotros que hemos intentado respetar el funcionamiento de estas empresas, frente a esta actitud de brazos caídos, sobre todo en una situación tan difícil como la que vive el país en este momento, donde se necesita que digamos, todo el sector privado, toda la gente que produce en el país, que tiene capacidad instalada para producir, bueno, se sume solidariamente a la situación que vivimos los venezolanos, y no estas actitudes de, bueno, brazos caídos frente a una situación
de dificultades para acceder a los Pero en la alimentos práctica en las el país. políticas de expropiación han funcionado, porque se denuncia también que las empresas expropiadas, y le pongo un ejemplo emblemático, Lácteos Los Andes, la producción en los anaqueles no se ve. Bueno, pero está llegando a los hogares vía CLAP. O sea, tenemos que entender algo. ¿Por qué se dan las medidas de expropiación o sobre la base de qué principios se desarrollan estas medidas? Digamos, el modelo económico al que apuesta el socialismo bolivariano se basa fundamentalmente en la democratización de la economía. Es decir, que cada vez hayan más actores económicos, más gente participando de la producción de la riqueza en el país. Y para que eso fuera posible, había que democratizar los medios de producción, es decir, había que democratizar las tierras, había que democratizar maquinarias, digamos, empresas, que, bueno, muchos de ellos, tú hablas de Lácteos Los Andes, yo te hablo del Clorox, la empresa que produce el cloro Nevex, por poner un ejemplo. Esa empresa fue prácticamente quebrada, o sea, estaba prácticamente quebrada, sus dueños se hicieron la vista gorda de la situación de sus trabajadores y sus trabajadores decidieron tomar la empresa y solicitar el apoyo del gobierno bolivariano para reactivarla. Es un ejemplo claro que cuando los trabajadores se unen con el gobierno para reactivar una empresa puede hacerse. Respecto a Lácteos Los Andes, ahí hay una gran fuerza de trabajadores que ha activado la empresa y que la mantiene activa. Sin embargo, esa empresa, digamos, o esos productos están perforados en sus sistemas de distribución. Y es por eso que el gobierno bolivariano ha implementado una estrategia de distribución de alimentos casa a casa, justamente evitando, o sea, para evitar... Pero ¿tiene acceso todos los venezolanos a la distribución de casa por casa? Todavía no la tienen, aunque tienen aunque los CLAP, este sistema de distribución, tiene el 55% de aprobación de la población. Lo decía ayer José Vicente Rangel citando a un estudio de Interlace. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gente está comprendiendo que se está haciendo un esfuerzo por la activación del aparato económico productivo del país. Sin embargo, los canales de intermediación de la distribución de alimentos siguen siendo, digamos, los flancos por donde la guerra económica se sigue operando sobre la población, ¿no? Ministra, el día de hoy hay una publicación también del diario 2001, sus declaraciones que dice, o lo titula muy específicamente el diario 2001, lo acompañan con fotografía, ya lo vamos a tener en pantalla, que mi equipo me ayude, ya está. El titular es: juran que en 100 días habrá hortalizas como arroz. El Estado venezolano prevé cosechar desde las comunidades 89 toneladas de hortalizas en ciclo corto a partir de ayer, es decir, del domingo hasta el próximo 20 de junio, lo informó la ministra, quien tenemos sentada acá en nuestra mesa de primera página, Lorena Freites. Ministra, ¿por qué incentivar la agricultura urbana, que quizás es un poco más personalizada, por llamarlo de alguna manera, y no incentivar el campo venezolano o el aparato productivo en general? No, bueno, yo creo que esa afirmación no es justa con las políticas que se han venido implementando en la agricultura de gran extensión, ¿no? Digamos, aquí tengo algunos datos. Voy a empezar diciendo esto para que no se vea que la agricultura urbana es la única salida o la única política que se está promoviendo para responder a la producción de alimentos en el país. Hay 3.300.000 hectáreas sembradas en el país. De esa superficie se esperan unos 18 millones de toneladas de alimentos vegetales y 6 millones de toneladas de origen animal. Se han entregado 507 créditos en un monto de 264 millones. La mayoría de estos créditos han ido a los pequeños productores. Los estados en donde han llegado estos recursos es el Zulia, Portuguesa, Guárico, Barinas, Laras y Miranda. Recordemos, Portuguesa y Guárico son los estados de mayor producción de maíz y arroz en el país. De modo que no podemos decir que la agricultura urbana es la única política que se está promoviendo para garantizar la producción de alimentos en el país. ¿Qué porcentaje va a aportar? Exacto, entonces voy ahí a la segunda dimensión de la argumentación. La agricultura urbana se plantea primero como una estrategia de transformación cultural de las formas de vida de la gente en la ciudad. Necesitamos que la gente que vive en la ciudad conozca de dónde y cómo se producen los alimentos y empiece a generarse un nuevo hábito, nuevas formas de vivir en la ciudad, en donde la gente que vivimos en la ciudad podamos participar de procesos de producción de alimentos. La agricultura urbana no es nueva en Venezuela ni en el mundo. En la Gran Depresión en Estados Unidos del 29 al 35 se promovió la creación de huertos urbanos
de huertos, de agricultura, de espacios de producción urbana. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial también se dio, digamos, en escenarios extraordinarios de conflicto, escenarios de crisis económicas, se han promovido en otros países modalidades de este tipo, previendo qué tipo de cosas. Que si nosotros nos vemos en una situación, por ejemplo, como ya nos lo ha anunciado Álvaro Uribe Vélez, que quieren una intervención en el país, ¿qué pasaría con la gente que viviéramos en las ciudades? Podrían cerrarse las rutas de acceso de alimentos, por lo tanto nuestras ciudades deben estar en capacidad de producir alimentos que permitan que la población pueda subsistir con algunos alimentos que pueda producir. Nosotros nos hemos planteado un porcentaje de un 20% de la producción, una meta de un 20% de la producción de alimentos en las ciudades, de la demanda del consumo alimentario en las ciudades. Para el primer año vamos a comenzar con una meta del 5% y la iremos incrementando en los 4 años sucesivos. Este número, fíjate que es un número tímido respecto a los números que vemos en, por ejemplo, un estudio que hizo la FAO sobre agricultura urbana en el mundo. Dice, por ejemplo, que en Cuba el 80% de la producción de hortalizas viene de la agricultura urbana. Aquí tengo los datos. En Hong Kong, el 45% de las hortalizas que se producen vienen de la agricultura urbana. Igualmente en Shanghái, en Detroit, que es una de las ciudades más afectadas por la crisis del modelo capitalista, también la población que quedó allí, luego de que las empresas abandonaran la ciudad y dejaran un gran contingente de la población prácticamente en la miseria, hoy tienen 74.000 hectáreas de producción agrícola en la ciudad y se viene convirtiendo en un motor productivo para la reactivación de esta ciudad, ¿no? Ministra, yo tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que conversemos porque esta modalidad, como usted lo dice, no es nueva.